Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra videoconferencia de hoy, viernes 22 de agosto. En este momento estoy reunida con los estudiantes del curso de cálculo diferencial e integral. Bueno, estamos viendo en este momento la pantalla, aplicaciones de derivadas parciales. Entonces, hoy vamos a empezar con una aplicación de derivadas parciales y luego vamos a empezar con el teorema de optimización de las derivadas parciales. Bueno, para ver este ejemplo, pues primero veamos su enunciado. Dice lo siguiente, lo estamos viendo acá. Usando L unidades de mano de obra y K unidades de capital, una empresa puede producir P unidades de su producto, donde P es igual a F de L, K. La empresa no conoce la forma precisa de esta producción, pero dispone de la siguiente información. Es decir, la empresa en este caso no tiene una función definida para esa producción, pero dispone de la siguiente información para armar la función, ¿no? Dice, cuando L es igual a 64 y K es igual a 20, P es igual a 25,000. Si L es igual a 64 y K es igual a 20, las productividades marginales de la mano de obra y del capital son P sub L, recuerden que este P sub L ya no es P con un subíndice, sino significa la derivada parcial de P con respecto a la variable L. ¿Y quién es L? La mano de obra. Entonces, derivada, me la pongo desde antes. Derivada parcial de P con respecto a L, donde L son las unidades de mano de obra. Como dicen productividades marginales, acuérdense lo que dijimos en el primer corte, todo aquello que lleve la palabra marginal en nuestro curso significa su derivada. Entonces, en este caso, la derivada de la mano de obra. Y P sub K significa la derivada parcial de P con respecto a la variable K. Y K es el capital, ¿no? Entonces sería la derivada ¿qué? Del capital, ¿cierto? Bueno, entonces eso era como para recordar qué es el P sub L y el P sub K, que acá no lo estamos leyendo como un subíndice cualquiera, sino como una derivada. Dice, bueno, la empresa contempla una expansión de su planta que cambiaría L, que son las unidades de mano de obra, a 69 y K a 24, o sea, habría un cambio. Inicialmente está en 64, ahora la idea es que cambien a 69 L. Y K inicialmente está en 20, entonces que cambien a 24. Dice, encuentra el incremento aproximado en la producción que se obtendría. Recuerden que derivada es cambio, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de velocidad, es cambio de tiempo, digo, de espacio con respecto a tiempo. Si yo hablo de aceleración, es cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, aquí estamos hablando del cambio en el incremento. Dice, la empresa contempla una expansión de su planta que cambiaría L a 69 y K a 24. Ah, bueno, volví aquí a poner
la misma expresión. Venga, la arreglamos de una vez para que no nos quede ahí repetido. Ahí está, perfecto. Bueno, muchachos, entonces vamos a resolver el ejercicio. Entonces voy a hacerlo aquí al ladito. Recuerden que aquí nosotros no tenemos la función, ¿cierto? Como no tenemos la función, pues la vamos a crear. Pues si nos dan la función, pues ya trabajamos sobre ella. Entonces vamos a crear la solución, a crear la función. Solución. Entonces, vamos a mirar los datos iniciales. Estos son los datos iniciales. L, que es la mano de obra, en 64, y K, que es el capital, en 20. Entonces, vamos a definir L sub 0, sí, como ustedes lo hacían en el bachillerato en física, ¿no? O sí, era más que todo en las tareas de física. Inicial se le pone el sub 0. L sub 0 es 64, data inicial, y K sub 0 es igual a 20. Listo. Entonces eso es lo que tenemos. Y vamos a crear, me devuelvo, P, que son la producción, ¿no? Mire, P, producto. Producto. ¿Listo? Entonces, dice que P es igual a 25. Entonces vamos a crear P, es una función que depende de. Entonces empecemos. L sub 0 más el cambio en L. Es L sub 0, que es la mano de obra más su cambio, ¿no? Pero esa función depende de estas dos variables, de la mano de obra y del capital. Entonces la otra sería K sub 0, que es el capital inicial, más el cambio que se vaya dando del capital. Recuerden que delta significa cambio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se enunciaría esa función P, que es la que me va a dar la producción? Entonces, eso sería F la función de los valores iniciales. L sub 0, K sub 0. Más, como dice cambio, ojo los cambios, el delta significa cambio. ¿Cambio de quién en este caso? Cambio de L, cambio de K. Entonces esto es cambio. Y recuerden que una derivada está expresando el cambio. Entonces tendría yo la derivada con respecto a L, ¿cierto? Es decir, el cambio con respecto a la mano de obra. Recuerden que cuando estamos hablando de derivada, podemos usar la palabra marginal. ¿Listo? De L sub 0, K sub 0, hay que hacer el cambio, más la derivada con respecto a K, que es el capital, de L sub 0, K sub 0, delta de K. Entonces, esto es lo que va creando la función. Entonces, empecemos a llenarla. Entonces, la función cuando yo tengo L sub 0 y K sub 0. La función P, ahí cuál sería. Entonces, nos vamos a ir acá. Dicen los datos iniciales,
cuando L es igual a 64 y K es igual a 20, P, la producción es de 25,000. Entonces yo aquí voy a cambiar por 25,000. Más F, la derivada con respecto a L de L sub 0, K sub 0. Esa me la tienen que dar porque no tengo una función para que yo la calcule. Entonces vamos a mirar acá en... Yo podría sacar esa derivada. Esta derivada la podría sacar si me dieran, si tuviera la función. Pero como no la tengo, me la tienen que dar. Mírenla, aquí está. ¿Listo? Dice, las productividades marginales de la mano de obra y del capital son P sub L, que es la derivada parcial con respecto a L, y P sub K, que es la derivada parcial con respecto a K. Entonces, en este caso necesitamos el 270. 270, por ahora escribamos por el delta L. ¿Sí? Todavía no sabemos bien qué es eso. Más la derivada parcial con respecto a K, mírenla aquí, que es 350. Y por el cambio de K. Entonces, ahora que es, ya casi tengo la productividad aproximada. Pero entonces, ¿qué me faltaría ahora mirar? Que el delta L y el delta K, es decir, el cambio de la mano de obra y el cambio del capital. Entonces vamos a sacar el delta L. Entonces, delta L. Entonces, normalmente uno trabaja el L final menos el L inicial, el cambio. Entonces, el delta L sería L final. Entonces, dice acá, mire, la empresa, ojo aquí, la empresa contempla una expansión de su planta que cambiaría L a 69. ¿Mm? Entonces, sería 69 menos el inicial. Inicial está aquí, 64. Este de acá, 64. ¿Sí? Entonces ahí tendría el delta L. Y el final, que es 69, ahí está. Ahora vamos a usar, delta K, le voy a usar otro marcador resaltador, este. Entonces, el delta K es igual al K final, capital final, menos capital inicial. Entonces, el delta K sería igual. Capital final, mire, otra vez en el penúltimo renglón. La empresa contempla una expansión de su planta que cambiará L a 69, la mano de obra, listo. Y K a 24. Encuentre el incremento aproximado en la producción que se obtendría. Entonces, ahí está. Entonces, el final es 24, el capital, menos el capital inicial, que es este de acá, que es 20.
Entonces ahí está 24 menos 20. Por tanto, entonces saquemos de una vez el delta K es igual a 4, el cambio del capital es igual a 4, el cambio en la mano de obra es igual a 5. Y esto es lo que vamos a reemplazar aquí en los cambios. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría ahora mi función. P aproximadamente 25.000 más 270 por el cambio en L que me dio 5, más 350 por el cambio en K o cambio de capital que me dio 4. Y hago esa cuenta. El incremento aproximado en la producción, ¿cuál sería? Entonces, 25.000 más, a ver, 5 por 7, 35, 5 por 2, 10 y 3, 1.350 más 350 por 4, entonces por 2 es 700. Y 700 más 700, 1.400, ¿sí? Entonces, P es aproximadamente, a ver, 0, ahora 5 y 5. Ahora, 4 más 3, 7. Ah, no, más 0. 7. Y ahora, 1 más 3. Ah, no, más 1. 1 más 1, 2 más 5, 7. Y me queda 2. 27.750. Entonces, como lo narramos, el incremento en la producción entonces aquí tengo sería ¿de cuánto? Sería entonces inicialmente tenía 25.000. Entonces 25.000. Bueno, pongamos primero mayor menos el menor, ¿no? 27.750. Este es el P final. Menos el P inicial, que es 25.000. Entonces, ¿cuánto me daría eso? 2.750. Entonces, el incremento en la producción sería de 2.750 unidades. ¿Listo, chicas? ¿Vamos bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Bueno, ya hay más. Sandra, Judy, Heidi, Daisy, Juanita y Angélica, bienvenidas. Bueno, entonces, vamos a seguir. Entonces me voy acá. Listo. Ya tenemos esta aplicación, ¿no? Ahora vamos a empezar a mirar optimización para poder aplicarlo. Entonces dice, bueno, hay dos, digamos, elementos para optimizar. Entonces, la optimización sencilla, que es simplemente saber el máximo, el mínimo, los puntos de silla, los puntos de inflexión, están dentro de nuestro mismo teorema, pero a nosotras nos interesa
es máximos y mínimos de una de las funciones financieras que nosotros trabajamos. Y está, voy a ir acá, yo había bajado hace un momento el taller, voy a abrirlo aquí. Entonces, ustedes ven aquí el taller. Está también cuando yo tengo a la optimización, le voy a agregar una restricción. Y cuando se agrega una restricción, se aplica los multiplicadores de Lagrange, que es otro método. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a ver los dos métodos. Por lo menos en forma teórica, y si no alcanzamos a hacer las aplicaciones, entonces mañana. Bueno, dice lo siguiente. Entonces vamos a ir acá. Antes de hablar del teorema para sacar los valores máximos y mínimos, nosotros vamos a hablar primero de qué es un punto máximo, un punto mínimo. Entonces, un punto máximo, o se dice que una función tiene un máximo local en un intervalo dado en AB, si las imágenes de esa función están por debajo de ese máximo. Entonces, miren, por ejemplo, este. Ahí lo voy a poner acá. Este es un máximo. Puede ser máximo local o máximo absoluto. La diferencia entre máximo local y máximo absoluto es que el máximo absoluto es como el más alto de todos, ¿cierto? El máximo de todos, el que es el mayor para toda la función. Entonces, como estamos hablando de funciones en varias variables, vamos a hacer de cuenta que estamos hablando de montañas, ¿cierto? Entonces, es la cima de la montaña. Hay varias cimas en las montañas. Entonces, aquellas cimas, todas se llaman máximos locales. Pero hay una cima en particular, que es la cima más alta de todas las cimas que hay en esa montaña, que viene a ser el máximo absoluto. Entonces, ¿cómo lo identifico? Entonces es el máximo absoluto porque para la montaña en particular, para esta, si todas las imágenes de la función están por debajo de ese máximo local. Más bien voy a ponerlo aquí. Con este. Este es el máximo local. Todas las imágenes que están alrededor de esa montañita están por debajo de ellas. Pues claro, tiene toda la razón, si no, no sería el máximo. Ahora vamos a hablar de el mínimo. Entonces, el mínimo local, pues serían, venga, los ponemos con verdecito, miren, este sería un mínimo, este también sería un mínimo. Y de estos dos, que son mínimos locales, este último que estoy aquí repisando, es el mínimo absoluto, es como el más pequeñito, la profundidad, valga la redundancia, más profunda en la montaña, ¿cierto? La para todos. Entonces, ¿cómo se define ese mínimo? Yo digo que es la imagen de A, B, es el mínimo si todas las otras imágenes están por encima de ella. Ese sería un mínimo local. Y luego yo comparo todos los mínimos y el más pequeñito, el que está más por debajo, viene a ser el mínimo absoluto, como en este caso. ¿Listo? Entonces, a nosotros nos interesa realmente para nuestros problemas saber máximos o mínimos, pero pues hay otros puntos que son los llamados puntos de silla, que es donde hay un cambio de concavidad, pero no hay ni máximo ni mínimo, como por ejemplo este, punto de silla. En 2 dimensiones le llamábamos puntos de inflexión, ¿cierto? El cambio de curvatura. Como estamos en 3D, es el cambio de silla. Realmente, ¿y por qué se le dice silla? Porque parece como si ahí fuera la silla de un caballo. Entonces, pónganle un poquito de imaginación y aquí yo tendría el jinete, entonces la pierna para este lado del jinete y para el otro lado la otra pierna. Entonces se le llama punto de silla porque aquí podría fácilmente sentarse un jinete. ¿Listo? Pero pues realmente para nuestros problemas nos interesa es el máximo y el mínimo, no el punto de silla.
Hasta ahí, ¿está clara la definición, muchachas? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí, señora. Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar el teorema. Este es muy parecido al teorema que vimos nosotros en el corte anterior para máximos y mínimos, solo que ahí lo vimos para para una sola variable. Aquí como tenemos dos variables o más, que realmente vamos a trabajar es con dos variables, más de dos variables por ahora no nos interesa, les interesará a ustedes en el curso de matemática más avanzada, el que viene, el siguiente. Entonces aquí nos interesa es con dos variables. Entonces, acuérdense, en el corte anterior decíamos, para hallar máximos y mínimos, primero identificábamos los sospechosos, que son aquellos que hacen la primera derivada igual a 0, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Nosotros hacemos la primera derivada igual a 0. Lo que pasa es que como este tiene varias variables, pues nos toca hacer la primera derivada con respecto a x igual a 0 y la primera derivada con respecto a y igual a 0. Los valores, los puntos, que son los puntos A, B, que satisfagan ese sistema de ecuaciones, pues son los que nos van a servir para tener los sospechosos, es decir, los aspirantes a ser máximos o mínimos. Unas observaciones. Esos sospechosos se llaman formalmente puntos críticos o puntos estacionarios. Entonces, nótese que la conclusión del teorema 2, en el libro se llama teorema 2, puede enunciarse en la notación de vectores gradiente. Entonces, esta nabla o lambda, nabla es cambio, ¿no? Acuérdense, cambio, que se puede poner con el triangulito para abajo o también nosotros lo hacemos con el triangulito de para arriba. Ya me volteo acá, ¿sí? Miren. Eso siempre significa cambio. Y una derivada siempre va a ser cambio. Entonces, decimos, la derivada de la función con respecto a AB es igual al vector 0. Quiere decir, 0 en componente X más 0 en componente Y. Y y J son el tipo de componentes. Entonces, de pronto acuérdense cuando ustedes estaban en el colegio y vieron física. Entonces, la componente en X ustedes la escribían con el acompañamiento de la letra I, pero la letra I con gorrito, para que no se fueran a confundir con los números imaginarios. Y la componente en Y con J en gorrito, para no confundirnos. ¿Sí? Esa es otra forma de decirlo. Pero nosotros vamos a trabajar es esta de acá. Su derivada parcial con respecto a X y con respecto a Y son iguales a 0. Ahí tenemos los sospechosos de ser máximos o mínimos. Hasta ahí estamos, chicas. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Ya vamos a ir a los ejemplos. Primero entendamos lo teórico y ya hacemos los ejemplos. Bueno, muchachas. Entonces, ahora sí vamos a ir a el teorema. Espérame que yo voy a hacer una cosita acá. Este lo voy a poner con animación para después poderlo explicar. Listo. Entonces, vamos a ir con el teorema. El teorema dice lo siguiente. La prueba siguiente que se comprobará al final de la sección es análoga a la prueba de la segunda derivada para funciones de una variable. Entonces, esta la saqué de nuestro libro. Dice, prueba de la segunda derivada. Dice, suponga que las segundas derivadas parciales son continuas. ¿Se acuerdan en la clase anterior? Cuando yo les hablé de continuidad. Pero de continuidad no, de derivadas parciales cruzadas. A ver, ¿dónde está? Acá. Por acá el sábado. Aquí en presentaciones de apoyo en clase. Esta. Pusimos finalizando la clase la conclusión.
que en nuestro caso casi siempre va a pasar porque nosotros trabajamos más que todo funciones polinómicas. Como son funciones de tipo financiero, trabajamos funciones polinómicas, funciones exponenciales y logarítmicas, que son las que más trabajamos. Mírenla acá. Entonces, decíamos, una función es continua en varias variables, este es el teorema para varias variables, si cumple ¿qué? La derivada parcial con respecto a x con respecto a y es igual a la derivada parcial con respecto a y con respecto a x. Es decir, las derivadas cruzadas, digámoslo así, son iguales. ¿Listo? Y nosotros lo revisábamos con nuestro aplicativo de GeoGebra. Lo hacíamos manualmente y luego comparábamos con el aplicativo de GeoGebra. Esta es la otra notación. La segunda derivada de la función con respecto a y, dado que ya se tiene la derivada con respecto a x, es igual a la derivada parcial con segunda derivada parcial de la función con respecto a x, luego de haber sacado ya la derivada parcial con respecto a y. Si esas derivadas cruzadas son iguales, es porque la función es continua, o mejor dicho, una función continua tiene esta característica. No siempre van a tener derivadas cruzadas iguales. ¿Listo? Entonces, bueno, acá ya me salgo de que fue lo que trabajamos la clase anterior. Entonces, ¿por qué es importante que sean continuas? Para que acá me dé este cuadrado. Ya lo van a ver por qué. Dice, en un disco con centro AB, este centro AB es precisamente el candidato a ser máximo o mínimo, es decir, el punto crítico o punto estacionario. ¿Por qué sabemos que ese es el punto crítico o punto estacionario? Porque cuando yo saqué la derivada parcial con respecto a x en ese punto, me daba igual a 0. Y la derivada parcial con respecto a y en ese mismo punto también me daba igual a 0. Es decir, AB es un punto crítico. O sea, para yo poder aplicar la prueba de la segunda derivada, se la aplico, me devolví, a estos puntos críticos, a los que me salieron de resolver este sistema de ecuaciones, que me hiciera 0 tanto la derivada parcial con respecto a x como con respecto a y. Entonces, teniendo eso, se va a sacar un D, que es un determinante en realidad, que dice, el determinante en AB es igual. La segunda derivada parcial con respecto a x, miren, segunda derivada, ¿sí? Aquí está x dos veces, con respecto a x, en el punto AB, por la segunda derivada parcial con respecto a y, dos veces en ese punto AB, menos la derivada parcial cruzada, como son continuas, yo puedo escribir derivada parcial con respecto a x con respecto a y. O si ustedes quieren, derivada parcial con respecto a y, con respecto a x. ¿De quién? Del punto AB, que es el sospechoso, el crítico, elevado al cuadrado. Entonces, ustedes resuelven esto. Si D, y empiezan luego a mirar, esto le va a dar números, valores. Vamos a fijarnos en los signos. Si D es un número mayor que 0, es decir, positivo, y la segunda derivada parcial con respecto a x dos veces es positivo, entonces hablamos de un mínimo local. Si D es mayor que 0 y la segunda derivada parcial con respecto a x en AB es menor que 0, entonces f de AB es un máximo local. Entonces miren que para saber si hay mínimo o máximo local, en los dos casos D es positivo. Todo este. ¿Y quién viene a discriminar si es máximo o mínimo? El signo de la segunda derivada de x con respecto al punto crítico. Si es positivo, es mínimo local. Si es negativo, es máximo local. O sea, este es el que viene a definir, teniendo que estos dos son positivos. Ahora, si es negativo, si llega a darme que D es negativo,
todo ese D es negativo, entonces no hay ni un máximo ni un mínimo local. Es decir, que tendríamos un punto de silla. En la gráfica anterior hablamos de un cambio de curvatura. ¿Sí? Lo que pasa es que en 3D se le llama punto de silla. Y ahora, entonces veamos unas noticas. En el caso C, el punto AB se llama punto de silla, de F, de la función. Y la gráfica de F cruza un plano tangente, su plano tangente en AB. Bueno, aquí la gráfica realmente no es tan importante para nuestro curso, pero es bueno saberlo por cultura general, que tendría la gráfica de la función cruzaría el plano tangente en AB. Nota 2, si D es igual a 0, miren que en todos los casos tiene que ser mayor o menor que 0. Pero si es igual a 0, no podríamos decir nada. Es que no aporta nada de información. O sea, no podemos decir ni que es máximo, ni que es mínimo, ni un punto de silla. Digamos que sospecha uno que podría ser punto de silla, pero no lo puede uno afirmar. Mejor dicho, si D es igual a 0, la respuesta es no podemos dar ninguna información. ¿Sí? Siempre debe ser o mayor o menor. Y para recordar la fórmula para D, como para que ustedes no se aprendan esto de memoria. Esto sale de una función que le llamamos determinante. Entonces, ¿qué hace usted? El determinante 2 por 2 de las derivadas parciales se escribe así, mire. En la diagonal voy a ponerle un zoom, sobre todo por si hay alguien que esté viéndolo con celular, no se me pierda. Entonces, miren, las derivadas parciales dobles con respecto a su misma variable, mire, con respecto a x 2 veces y con respecto a y 2 veces, se encuentran ¿dónde? En su diagonal principal. Y su producto se escribe acá. Menos, esto sí es la fórmula de Kramer. La subo. La derivada cruzada, es decir, derivada con respecto a x con respecto a y. Y derivada con respecto a y con respecto a x se encuentran en la diagonal secundaria. ¿Sí? Entonces, menos. Aquí yo tomé, miren acá, derivada parcial con respecto a x con respecto a y al cuadrado, o sea, esta. Pero yo podría escribir derivada parcial con respecto a y con respecto a x. ¿Por qué? Resulta que estas dos derivadas parciales son iguales porque aquí en la prueba de la segunda derivada partimos de que las funciones son continuas. Entonces, por eso, como son iguales, es como si yo multiplicara este por sí mismo, o viceversa, este de abajo por sí mismo. Por eso, escoge una sola de las derivadas parciales y la eleva al cuadrado. ¿Listo? Aquí puse, miren, diagonal principal menos diagonal secundaria. Y entonces ya sabemos que estas dos, la de la diagonal secundaria, van a ser iguales. Por eso se escribe una sola elevado al cuadrado. Hasta ahí, chicas, ¿bien? Sí, profe, sí, señora. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces, el teorema, muchachas, lo que tenemos que tener, o sea, ustedes siempre pueden descargar las diapositivas, pero esta en particular, ténganla, si la pueden tener escrita como memo ficha, para que la carguen. ¿Listo? Es decir, punto de silla. Ok. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo acá, para que me rindiera, lo hice bien escrito, bien bonito, pero lo voy a hacer de nuevo con ustedes, pues para que lo vean paso por paso. ¿Listo? Sino para que me rindiera,
te quedara bien bonito. Entonces dice, encuentren los valores máximos y mínimos locales y los puntos de silla. Pues digamos que puse los 3 para que ustedes vieran en general los 3. Pero recuerden que nuestros problemas realmente los que nos interesan son máximos y mínimos locales. Me dan una función que está dependiendo de 2 variables, la variable x, la variable y. Entonces, x a la 4 más y a la 4 menos 4xy más 1. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder encontrar los valores máximos y mínimos locales es encontrar los puntos críticos o estacionarios. Es decir, venga, me devuelvo, es aplicar este segundo teorema. Dice, si la función tiene un máximo o mínimo local en AB, entonces sus derivadas de primer orden o no existen o son iguales a 0. Como depende de 2 variables, derivada parcial con respecto a x y con respecto a y, igual a 0. Entonces vamos a ir a esta. Entonces yo la hice acá. ¿Sí? Se podía hacer manual, como la hemos hecho en las clases anteriores, o lo podemos hacer acá. Entonces, voy a ir aquí a nuestro aplicativo que se los dejé ahí subido en las diapositivas de la clase anterior. Ay, no se me copió. Venga, lo pongo más bien en grande. Ahora sí. Listo. Entonces, ahí está aplicado. Voy a escribirlo acá. Voy a escribir aquí en grande. Entonces, quedaría. Sí están viendo ahí la aplicación de GeoGebra, ¿cierto, chicas? Sí, ¿No me señora. Ah, ok. X a la 4 más Y a la 4 más, perdón, menos 4 por X por Y, más 1. ¿Listo? Y le damos Enter. Ahí está. Entonces, vamos a sacar su derivada parcial con respecto a X. Miremosla fácilmente. Aquí, con respecto a X, es 4X al cubo. Aquí, como no hay X, este me daría 0. Aquí hay una X, derivada de X es 1. Por menos 4Y quedaría menos 4Y. Entonces, yo llevo 4X al cubo menos 4Y. Esta tampoco porque eso daría 0. Miremos. Miren, 4X al cubo menos 4Y. Y la derivada parcial con respecto a Y. Derivada parcial con respecto a Y. Aquí no hay Y, esto es 0. Aquí sí hay Y, derivada de Y a la 4 es 4Y al cubo. Menos derivada de Y es 1, quedaría 1 por menos 4X menos 4X. Entonces quedaría 4Y al cubo menos 4X. Porque la derivada también parcial de 1 es 0. Entonces ahí está. Miren ahí. 4Y al cubo menos 4X. Aquí está. Listo. Entonces ya hicimos esto. Vamos a sacar los puntos críticos. Entonces, para hallar los puntos críticos, ¿qué hacemos? Derivada parcial con respecto a X igual a 0 y derivada parcial con respecto a Y igual a 0. Entonces, derivada parcial con respecto a X, 4X al cubo menos 4Y igual a 0. Derivada parcial con respecto a Y igual a 0. Entonces, 4Y al cubo menos 4X igual a 0. ¿Sí? Entonces, este es el sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones que debo resolver. Entonces, ¿qué hago?
Miro, entonces, todas estas dos funciones son múltiplos de 4. Entonces, para hacerla más fácil, voy a dividir por 4. Entonces, queda 4x al cubo dividido por 4, pues queda x al cubo. Menos 4y dividido por 4, pues queda y. Igual a 0 dividido por 4, pues ese siempre va a ser 0. La de abajo, 4y al cubo. 4y al cubo dividido por 4, pues me queda y al cubo. Menos 4x dividido por 4, me queda x. Y 0 dividido por 4, me queda así. Entonces miro a ver qué puedo hacer. Hay un método que casi siempre funciona y es el método de sustitución. Entonces yo despejo una variable y esa variable la reemplazo en la otra. Entonces voy a usar el método de sustitución. Entonces, bueno, voy a hacerlo acá más bien. X al cubo menos y igual a 0. Y al cubo menos x igual a 0. Aquí pudimos hacer esas divisiones para que nos quedara más sencilla la expresión. Entre más sencilla, es más fácil abordarla. Pero a veces no se puede hacer nada, sino que toca arrancar de una vez. Entonces, el método que yo uso normalmente es sustitución. Entonces, uso sustitución. Entonces, el método de sustitución es, usted coge una de las dos funciones, una de las dos ecuaciones y despeja una variable. Y luego la usa en la otra. Entonces yo voy a decir que esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Entonces, en la ecuación 1 me parece que es más fácil despejar y. Entonces, ¿cómo me queda? X al cubo menos y igual a 0. Por tanto, x al cubo es igual a y. ¿Sí? O dicho de otra manera, y es igual a x al cubo. Listo. Y esta la sustituyo en la otra ecuación. Como escogí inicialmente la ecuación 1, pues se tiene que sustituir en la ecuación 2. Si ustedes hubieran despejado en la ecuación 2, entonces sustituyen en la ecuación 1. Entonces dice, y al cubo menos x es igual a 0. Entonces, donde dice y, voy a cambiar por este y. Y es igual a x al cubo, entonces pongo x al cubo. Pero dice y al cubo, entonces esa y tiene ahora que ir al cubo. Menos x igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? X al cubo, 3 por 3, 9. X a la 9 menos x igual a 0. Y esa es la ecuación que yo voy a resolver. Ecuación para resolver. Entonces, ¿se acuerdan de GeoGebra, de CAS? Que lo usamos el sábado. Entonces, me voy a ir acá, esperen, salgo de aquí. Y vamos a usar GeoGebra, acuérdense que se usa es el GeoGebra clásico. Si ustedes pueden factorizar ese polinomio, perfecto, ¿sí? Pero si no, usamos GeoGebra. Entonces acá, en los 3 punticos, busco GeoGebra clásico CAS, mire, cálculo algebraico, que es el cálculo simbólico. Entonces, aquí voy a poner la ecuación. X a la 9 menos x igual a 0. Entonces, ella me va a dar las raíces reales. X a la 9 menos x igual a 0. Y le doy enter. ¿Listo?
Ahí ya me quedó bien escrita. Ahora en el segundo le digo resuelva. Como solo tengo una línea, pues me va a resolver la anterior. ¿Y qué me dio? Me dio 3 valores. X igual a menos 1, X igual a 0 y X igual a 1. Entonces, uso GeoGebra clásico en el modo CAS. Cálculo que realmente significa cálculo algebraico simbólico. Entonces, la solución para x a la 9 menos x igual a 0 dio x igual a menos 1, x igual a 0 y x igual a 1. ¿Sí? Miren, ahí está. ¿Sí la ven? Bueno. Eso es haciéndolo con ayuda de la tecnología. Me voy a ir aquí a este lado porque lo voy a dejar también manualmente. Entonces, miren, me quedó x a la 9. Aquí está la sustitución. X a la 9 menos x igual a 0. Por eso lo tenía manualmente, pues para que ustedes lo aprendieran así también. Ustedes miran, yo les doy varias opciones. Ustedes miran cuál usan. ¿Listo? Entonces, para resolverlo toca factorizando. Entonces, factorizando, ustedes se acuerdan por allá, eso es octavo, noveno, que ustedes vieron factorización. Entonces dicen, factor común de x a la 9 menos x es x. ¿Que multiplica a quién? Entonces, si aquí yo tengo a la 9, tiene que ser x a la 8, ¿cierto? X a la 8 por x a la 9. Menos 1 porque menos, respeto el signo, y 1 por x igual a 0. Resulta que ya quedó, ya no se puede reducir más, pero de acá sí. Esto es un producto notable que se conoce como diferencia de cuadrados, ¿cierto? Entonces, la diferencia de cuadrados, ¿cómo se simplifica? Se saca la raíz cuadrada a cada elemento y se pone restado y sumado. Entonces, raíz cuadrada de x a la 8, x a la 4, miren. Raíz cuadrada de 1, 1. Entonces se pone restado y sumado. X a la 4 menos 1, x a la 4 más 1. De acá no se puede hacer más porque no me da un valor real, sino un valor imaginario. No existe un número que elevado a la 4 y sumado 1 me dé 0. ¿Por qué? Porque todos los números elevados a una potencia par me van a dar positivos. Entonces, así yo escoja un número negativo, al elevarlo a una potencia par me va a dar positivo. Entonces, queda igual. X a la 4 menos 1 es x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1. ¿Sí? Ahora, se queda, porque ese no da un número real. Entonces, me toca factorizar de acá. Miren, aquí está la factorización. X al cuadrado menos 1 se factoriza como x menos 1 por x más 1. Entonces, ¿cuáles son los factores que dan soluciones en los reales? Primero, segundo y tercero. Entonces, cada factor se iguala a 0. X igual a 0, pues x igual a 0. No hay nada que hacer. X menos 1 igual a 0, pues me da x igual a 1. Despejo. 1 está restando, pasa a sumar. X más 1 igual a 0. Entonces, x igual a menos 1. Entonces, me dieron 3 valores, 0, 1 y menos 1. ¿Listo? Esto es haciéndolo manualmente. Pero con GeoGebra clásico, pues nos dio más fácil. Nos dio de una. Entonces, voy a dejar las dos opciones. Esperen. Voy a eliminar para poder tomar la foto con esta.
Este es en el modo CAS. Quitemos este, que esta es la anterior. Entonces acá, insertar. Listo. Démosle aquí grabar. Ok, ahí lo tenemos. Pero recuerden que los puntos críticos ahí no lo hemos hallado todavía, porque los puntos críticos tienen coordenada en X y coordenada en Y. Entonces, ahora debemos hallar la coordenada en Y para cada X crítica que salió. Entonces, empecemos cuando X vale 0. Entonces, tomo la ecuación 1, que fue con la que yo empecé, despejada. Entonces, me devuelvo. Nosotros empezamos con la ecuación 1, esta de acá, y la despejamos y nos dio y igual a x al cubo, despejada. Entonces, y igual a x al cubo. Entonces, como x es 0, sería 0 al cubo, por tanto, y es igual a 0. ¿Listo? Entonces, por tanto, punto crítico, llamémoslo 1. Cuando x vale 0, y vale 0. Ahora vamos con el otro punto crítico, con menos 1. Sí, estaba menos 1. El orden no importa, lo importante es que hacer los 3. Entonces, lo mismo, se reemplaza en la ecuación 1 despejada. Entonces, y es igual a x al cubo. Y es igual a menos 1 al cubo. Entonces, haciendo esto, menos 1 al cubo es menos 1 por menos 1 por menos 1, 1 por 1 por 1, 1. Y menos por menos más por menos, menos. Entonces, me da y igual a 1. Entonces, llamemos punto crítico 2, cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Y el último que nos falta mirar es cuando x es igual a 1. Entonces, la ecuación 1 despejada, igualito lo tomamos, y igual a x al cubo, entonces y es igual a 1 al cubo. Por tanto, y es igual a 1. Entonces, el punto crítico 3 sería igual cuando x vale 1, y vale 1. ¿Listo? Que ahí están. Entonces, ya resolvimos el primero, la primera parte. Entonces, miren acá. Aquí está manualmente, aquí con ayuda de nuestro aplicativo de GeoGebra. Y que pues si la tecnología está y nos ayuda, pues mucho mejor. Entonces miren, no hemos aplicado el teorema, apenas hicimos la primera parte del teorema, que es buscar los puntos críticos o estacionarios. ¿Hasta ahí vamos bien, chicas? Sí, señora. ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Entonces, vamos ahora sí a aplicar el teorema.
aplico el teorema de la segunda derivada. Entonces, como es el teorema de la segunda derivada, toca aplicar estas segundas derivadas. Primeramente, segunda derivada con respecto a X, segunda derivada con respecto a Y evaluada en el punto crítico, y la segunda derivada cruzada, ¿no? Puede usted hallar la derivada con respecto a X, luego con respecto a Y, o viceversa, porque ya sabemos que como son funciones continuas, estas cruzadas van a ser iguales y elevadas al cuadrado. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a sacar las segundas derivadas. Aquí está la fotico de donde las sacamos, pero pues terminemos de hacerlas. Ya habíamos sacado las primeras. Entonces, lo pongo en grande. Entonces, segunda derivada con respecto a X me da 12X al cuadrado. Segunda derivada con respecto a Y me da 12Y al cuadrado. Y las cruzadas, yo puedo usar cualquiera de las dos. Voy a poner las dos para que vean que, obvio, como es una función polinómica, es continua. Entonces, tienen que darme igualito, menos 4. Aquí, para que me rindiera, pues yo pegué el pedacito de la imagen. ¿Listo? Ustedes acuérdense que la tecnología no hay lío conmigo. Ustedes la pueden usar. ¿Sí? Lo que ustedes deben hacer siempre, muchachas, es saberla usar. Ay, perdón. Ahora sí. ¿La están viendo? La diapositiva, chicas. Sí, bueno, ya no. Ahora sí. Ya, sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar el punto crítico en el determinante, en D. Miren, ¿sí? Segunda derivada con respecto a X evaluada en el punto crítico. Por segunda derivada con respecto a Y evaluada en el punto crítico. Menos la derivada cruzada evaluada en el punto crítico y esta elevada al cuadrado. Entonces, miren, segunda derivada con respecto a X la evalúo en el punto 0, 0. Segunda derivada con respecto a Y la evalúo en el punto 0, 0. Vamos a trabajar con el punto crítico. No importa en qué orden trabajen con los puntos críticos. Si son 3 puntos críticos, todos los vamos a revisar. Todos. No importa con cuál empiece. Menos derivada parcial con respecto a X con respecto a Y, evaluada en este punto crítico que es 0, 0 al cuadrado. Empezamos. Derivada parcial con respecto a X, evaluada en 0, 0. Entonces, miren, con respecto a X dos veces, me da 12X al cuadrado. Entonces, como es 0, 0, aquí la X vale 0. Cuando X vale 0, 0 al cuadrado, 0. Por derivada parcial con respecto a Y, evaluada en 0. Dos veces, ¿no? Miren, aquí está. 12 por Y al cuadrado. Como Y vale 0, lo reemplazo acá y me da 12 por 0 al cuadrado. Esto me va a dar 0. Esto me da 0, esto 0, 0 por 0, 0. Menos derivada cruzada en 0, 0, evaluada en 0, 0 al cuadrado. ¿Qué pasa? Las derivadas cruzadas obviamente me dan iguales, pero no me dan con una variable, me dan una constante, menos 4. Entonces no le puedo reemplazar 0 porque es una constante, no hay una variable ahí para reemplazar. Entonces queda menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16, pero como hay un menos antes, quedaría menos 16. Entonces D es igual a menos 16. ¿Qué dice el teorema en este caso? Si es negativo,
no hay ni máximo ni mínimo local. Es decir, hay un punto de silla, es decir, hay un cambio de curvatura, ¿ok? Entonces, como es un número negativo, quiere decir que el determinante es menor que 0. Comparo con el teorema de la segunda derivada y miro que es la opción C. Entonces, quiere decir que en 0, 0 hay un punto de silla. Vamos a evaluar el determinante en el punto crítico menos 1, menos 1. Entonces, lo mismo. Segunda derivada evaluada en menos 1 con respecto a x. Segunda derivada con respecto a y, 2 veces en el punto menos 1, menos 1. Estas dos se multiplican, menos la segunda derivada cruzada evaluada en el punto menos 1 al cuadrado. Entonces, empezamos. Segunda derivada con respecto a x 2 veces me da 12x al cuadrado, entonces queda 12. Reemplazo el x aquí que es menos 1 al cuadrado, esto da 1 por 12, 12. Lo mismo, segunda derivada parcial con respecto a y, 2 veces 12y al cuadrado, entonces 12 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 por 12 da 12 y 12 por 12, 144. Menos derivada cruzada, es decir, derivada en x con respecto a y, de menos 1 menos 1. Me dio menos 4. Aquí no hay una variable, entonces yo no le puedo reemplazar el menos 1. Menos 4 al cuadrado da 16. Con el menos antes queda menos 16. 144 menos 16 es 128. Pero a mí lo que me importa no es el número, sino el signo. D es mayor que 0. Entonces, comparo con el teorema de la segunda derivada. Como D es mayor que 0, entonces yo tengo que 12 por menos 1 al cuadrado es igual a 12. Y 12 en este caso, como es mayor que 0, ¿qué va a pasar? Que hay un mínimo local. ¿Listo? Entonces, D, miren, ¿por qué me tocaba mirar esta? Porque como D es positivo, ¿qué hace para desempatar si hay máximo o mínimo? Mirar la segunda derivada evaluada en ese punto crítico. La segunda derivada en ese punto crítico es 12x al cuadrado. En x reemplazo por menos 1 al cuadrado me da 12 y es positivo. Cuando tanto D como la segunda derivada con respecto a x me da positivo, hay un mínimo local. Mírenlo aquí, en la diapositiva, miren. D le dio positivo. Ahora, ¿qué hace? Mire la segunda derivada con respecto a x evaluada en ese punto crítico. Si también le dio positivo, entonces hay un mínimo local. Y lo mismo acá. Ahora con 1, 1. Hago lo mismo. En este caso también, ustedes pueden revisar las cuentas, me da D mayor que 0. Positivo. Entonces, para desempatar tengo que mirar la segunda derivada con respecto a x 2 veces en ese punto 1, 1 para mirar qué signo me da. Entonces, segunda derivada con respecto a x 2 veces. Aquí dice 12x al cuadrado. Aquí reemplazo el 1. Me daría 12 que es positivo. Entonces, tengo que el determinante es 0 y la segunda derivada con respecto a x también es, perdón, es 0, no el anterior, es mayor que 0. También es mayor que 0. En ese punto crítico, 1, 1 que fue evaluado. Entonces, hay un mínimo local. Entonces, ya sabemos qué hay en cada caso. Pero para determinarlos, toca evaluar. Evalúe los puntos críticos en la función. Entonces, cuando x vale 0, esta, y vale 0, que era el punto estacionario, toca mirar la imagen. Dice f de 0, 0. O sea, esta en esta función. Aquí reemplazamos 0, 0 en x y ¿y qué me quedó? 1. ¿Listo? Mírenla acá. Ahora, menos 1 y la imagen de menos 1. Si yo la reemplazo acá, me da menos 1. Y acá, si yo la reemplazo acá, me da menos 1. Entonces, este es un punto de silla, punto mínimo y punto mínimo. La podemos, yo hice las cuentas, pero lo podemos hacer en GeoGebra que nos haga esas evaluaciones. Miremoslas acá
para que veamos cómo nos queda. Listo. Entonces acá voy a pedir que me ponga la vista algebraica. Entonces vamos a poner nuestra función. X a la 4, porque ahora necesito que me la pinte, más y a la 4 menos 4x por y más 1. Aquí me faltó antecitos f de x, y. Igual, ay, ahora sí. Así. Entonces aquí no me la está pintando. ¿Por qué? Porque no está en 3D. Entonces voy a pedirle gráfica en 3D. Esta por ahora no me interesa. Entonces mírenla. ¿Sí ven que tiene dos mínimos? Entonces vamos a mirar cuáles son esos valores. Entonces teníamos 0, 0, 0,0. Y quiero que me saque la imagen en 0, 0. 1. Y este le voy a cambiar y le voy a poner S. ¿Por qué nos dio que ese es un punto? De silla. Ah, mira, aquí le podemos cambiar. Entonces, ese es un punto de silla. Mire, cuando X vale 0, Y vale 0, su imagen en 0 es 1. Punto de silla. Vamos a mirar máximos, perdón, los mínimos. Entonces estaba uno que era menos 1, menos 1 en X, menos 1 en Y. Queremos que nos evalúe la imagen de la función en menos 1, menos 1. También me dio menos 1. Está acá. Este le vamos a cambiar propiedades. En vez de llamarse A, le vamos a llamar min 1. ¿Sí? Y vamos a ponerle un color. Ponerle este verde así fluorescente. Entonces miren, aquí está el mínimo. Uno de los mínimos. Muy bien. Ahora vamos a crear min de una vez, min 2, igual, entonces sería 1,1 y la imagen en 1,1. Ahí sí ya tenemos el punto mínimo. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 1, su imagen en 1,1 es menos 1 y me dio aquí este mínimo, mínimo 2. Lo voy a cambiar. Vamos a poner un azul. Entonces, ahí está. Esa es la evaluación. Aquí está. Punto de silla, punto mínimo 1, punto mínimo 2. En este caso no había máximos. ¿Qué tal, chicas, el trabajito? ¿Bien? ¿Sí, muchachas? Bien, profe, interesante. Interesante, ¿cierto? Bien interesante. Este es el teorema de máximos y mínimos. Voy a compartir con ustedes aquí pantalla completa. Ok. Y entonces vamos a ir, ¿dónde está? Ah, no, ese es el taller, listo. Mañana vemos lo de multiplicadores de Lagrange para que no nos quede ahí como todo ahí a la carrera. Vamos aquí a ver, la borro este, aquí está. Aquí es nuestro libro de área. Espérenme, creo que es página 770, si no estoy mal. Aquí tenemos aquí este. Sí. Me devuelvo un momentico.
No, este es multiplicador de Lagrange, que lo vemos mañana. Acá. Entonces, aquí están las de máximos y mínimos locales. Voy a subirle acá. Entonces, miren este ejemplo. Ay, pucha. Ahora sí. Oh, perdón. Acá. ¿Listo? Entonces, dice aquí, decisiones sobre fijación de precios. ¿Sí lo están viendo, chicas, el libro de nosotras? Sí, ¿El de señora. Ariel, el de que seguimos? Sí, señora. Sí, señora. Ah, ok. Dice, la Corporación de Cremas dentífricas orgánicas produce crema para dientes en 2 tamaños, de 100 y de 150 mililitros. El costo de producción de cada tubo de cada tamaño es de 60 y de 90, llamémoslo centavos, respectivamente. Las demandas semanales X1 y X2 en miles para los 2 tamaños son de, entonces, X1, la de X1 tomamos es la de para 100 mililitros y la de X2 la tomamos para 150. Entonces, X1 es 3 por P2 menos P1. Y X2 es 320 más 3P1 menos P sub 2. ¿Qué es eso P sub 1 y P sub 2? Son los precios en centavos de los tubos. ¿Sí? Determina los precios P1 y P2 que maximizarían las utilidades de la compañía. ¿Sí? Entonces aquí nos están hablando de máximos y mínimos. Lo primero que hay que hacer entonces es encontrar los puntos críticos o puntos estacionarios. Dice aquí, la utilidad obtenida por cada tubo de 100 mililitros de crema dental es P sub 1 menos 60, ¿no? Porque 60, ¿qué sería? Acuérdense, acá está el costo de producción de cada tubo. ¿Listo? Y para la de 150 sería P sub 2 menos 90. Entonces, miren acá. 90 y 60 es para la de 100. La de 100, perdón, la de 150. Por tanto, la utilidad P en miles de centavos, porque las demandas son en miles, ¿sí? Aquí nos decían que las demandas estaban en miles, obtenida vendiendo X1 tubos de 100 mililitros y X2 tubos de 150 mililitros está dada pues por la suma de las dos, ¿no? Porque la empresa las utilidades las va a obtener pues de la suma de estos, de las utilidades de la suma de estos dos productos. Entonces, las utilidades para este, ¿qué sería? P1 menos 60, que es la utilidad obtenida para el primer tubito de crema, por X1, que es la demanda, ¿no? Miren aquí. Ahorita vamos a reemplazar por lo que vale X1. P2 menos 90, que es para la de 150 mililitros, por su demanda, que es X2, que es esta de acá. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Reemplazamos. P1 menos 60 por X1. ¿Y X1 que es? 3 por P2 menos P1. Ay, acá. ¿Sí? Pero entonces ustedes ven que el 3 aquí lo separamos. Eso es por, digamos, por álgebra, por orden en el álgebra. Primero uno pone las constantes. Y no hay lío porque como son multiplicaciones, yo puedo poner el 3 acá o aquí en la mitad. No hay lío. ¿Listo? Entonces ya quedó la primera parte que es para el tubo de 100 mililitros.
Y para la otra, entonces, que es para el tubo de 150, P2 menos 90 por la demanda semanal miles X2. Entonces, esa es por toda esta expresión. 320 más 3P1 menos 5P sub 2. Ahí está. Y se resuelven todas estas cuentas, se hacen las multiplicaciones y me da este polinomio. Este es P. Entonces, este P es el que yo voy a maximizar. Aquí no nos daban la función. Tenía yo que armarla, ¿cierto? Entonces, ustedes lo van a poder leer. Yo les pego la imagen para que lo lean detalladamente. Aquí está la función que van a maximizar. Entonces, lo primero es encontrar los puntos críticos. Entonces, derivo esta función con respecto a P sub 1. Mírenla. Y derivo esta función con respecto a P sub 2. ¿Sí? Porque es la primera derivada. Luego, ¿qué hago con esas derivadas? Las igualo a 0. Para poder usar nuestra, chicas, ¿dónde está? Para poder usar nuestro aplicativo, pues aquí ustedes toca que se pongan de acuerdo, digan P sub 1 es X y P sub 2 es Y, porque esta está en función de esas dos variables, pero lo pueden usar haciendo esa analogía. Lo igualan a 0, que es para encontrar los puntos críticos. ¿Listo? A ver. O se me quiere hacer más pequeñito acá. Al resolver ese sistema de ecuaciones se encuentran que hay, en este caso, un solo punto crítico. Cuando P sub 1 vale 110, P sub 2 vale 125, ¿no? Tenía que encontrarlo. Entonces, aquí, ¿qué hacen? Esta anotación no me gusta más la mía, pero aquí miren que están aplicando el teorema de la segunda derivada, el determinante. Lo encuentran que es mayor que 0. Para poder, entonces si es mayor que 0, ya sabemos que ese determinante me va a dar un máximo o mínimo local. Entonces, ¿yo qué hago? Para saber si es máximo o mínimo local, miro la segunda derivada con respecto a la variable 1, es decir, con respecto a P sub 1, ¿qué me daba? Y entonces, ¿qué me daba? Me daba que era negativa. Y como era negativa, entonces, ¿qué pasaba? Miren, al ser negativa, si el determinante es positivo y la derivada con respecto a la primera variable, la devolvámonos, es negativa, entonces hay un máximo local. Entonces, por eso ahí estamos diciendo que hay un máximo. Y ese máximo es el que yo debo encontrar. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo P1 y P2 que encontré en X1 y X2 y ahí encuentro ¿el qué? El máximo, la utilidad máxima de la compañía donde se producirá. Entonces, ese es un ejemplito. ¿Listo, chicas? Listo, profe, sí, señora. Bueno, Listo, vamos a dejar profe. hasta ahí. Yo ahorita les subo las diapositivas y esperemos, no sé qué tan rápido compile, porque la verdad yo había hecho, voy a dejar de presentar, con Meet, pero ustedes se dieron cuenta, incluso enviaron un correo a toda la universidad, que el OneDrive de Microsoft para la institución, pues se llenó, entonces ya no graba ahí. Entonces, dependiendo, si graba rapidito, pues yo igual esta noche les subo la grabación. Si no, pues mañana. ¿Listo? Y les pregunto, chicas, pues nosotros siempre tenemos de 9 a 10. ¿Será que nos vemos a las 8? Por si la clase se hace un poquito más larga, pues para no correr con el tema y pues nos podemos extender un poquito más, hora y media. O nos vemos a las 9 como es nuestra clase oficial. ¿Qué dicen, muchachas? ¿Tienen tiempo?
¿O alguna que no pueda? Si no, pues la hacemos a las 9. La horita que es, no hay lío. Pues yo a las 8 no tengo ningún problema. Sí, profe, a las 8 está bien. ¿No? 8 está Sí, bien. profe. Ok. Listo, profe, Sí, las profe. 8. Listo, entonces veámonos a las 8 como para no correr con el tema y no quede tan apretada la cosa. ¿Listo? Ah, y sí revisaron el correíto que yo les envié por avisos, ¿les llegó la copia a su correo? Listo. ¿Sí? Sí, señora. Exacto, ya esta semanita abrieron Unives, entonces revisen porque puede que en el aula esté bien la nota, pero sí, aunque yo soy muy cuidadosa, pero revisen que les haya digitado bien la nota en Unives, porque es ahí donde queda oficialmente. El aula es como la evidencia de las notas que tenemos del trabajo tanto de ustedes como mi trabajo, pero realmente es en Unives donde debe estar la nota definitiva. Revísenlo y cualquier cosa, no se olviden en decirme hasta el martes hay plazo, porque cierran la plataforma y ya queda el primer corte consolidado. Segundo, les amplié el plazo igual del taller hasta el domingo, ¿no? Para que puedan trabajarlo con tranquilidad. Bueno, muchachas. Vale, profe, sí, señora. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, que descansen. Listo, Hasta profe. luego. Gracias, profe, igualmente.